Ya estamos en Pulso Económico, revisamos ahora los indicadores. La Bolsa Nacional, el IPSA, cerró a la baja 0,47%, el ICPA también a la baja 0,39%. El dólar comprador 601,6 pesos, vendedor 602,1 pesos, el euro 682,06 pesos. La UEF hoy 24.818,39 pesos, mañana será 24.823,18 pesos. La UTM Mayo 43.499 pesos. El precio de los combustibles alza desde mañana. La de 93 octanos, la gasolina subirá 2 pesos, la de 97 4,1 pesos, la parafina sube 8,7 pesos y el diésel sube 5,2 pesos. Ya está con nosotros el profesor de Economía de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández. Profesor, bienvenido a TVU Noticias. Buenas noches. Un agrado estar de nuevo. Vamos a hablar del cambio de gabinete, ¿cierto? Y su impacto en varias áreas, pero principalmente en la economía. Lo voy a invitar a ver unas gráficas que preparamos para recordar lo que sucedió a principios de esta semana con el cambio de gabinete y los ministros que se van. Rodrigo Peñailillo se fue del Ministerio del Interior, bastante cuestionado. Álvaro Elizalde, vocero de gobierno, ya no lo es, también sale. Alberto Arenas, histórico, se va. El ministro de Hacienda, por supuesto que lo vamos a comentar. Fernanda Villegas también se fue, Desarrollo Social. Y Claudia Baratini, de Cultura. Vamos a avanzar ahora a ver la gráfica con los ministros que llegan, así es, al gabinete. Jorge Burgos, a Interior, demócrata cristiano. Interior y Seguridad Pública. Marcelo Díaz, vocero de Gobierno, Secretaría General de Gobierno. Rodrigo Valdés, el nuevo ministro de Hacienda, con muchos desafíos para el país. Jorge Insunza llega como ministro secretario general de la Presidencia. Marcos Barraza al Ministerio de Desarrollo Social. Y también Ernesto Ottoni al Ministerio de Cultura. Por último, los enroques. Jimena Rincón llega al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. José Antonio Gómez pasó al Ministerio de Defensa, venía de Justicia, envuelto en la polémica por la situación con Bolivia. Javiera Blanco llega al Ministerio de Justicia. Y por último, nos vamos a centrar en el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Presidente del Banco Estado, fue economista, jefe región andina de BTG Pactual, participó en el Fondo Monetario Internacional, economista jefe de Barclays América Latina, economista jefe del Banco Central, asesor del Ministerio de Hacienda. Profesor, ahí vimos en detalle lo que pasó con el cambio de gabinete. ¿Qué le parece? Bueno, varios han sido las interpretaciones que se han dado a este cambio de gabinete ministerial por parte de la Presidenta de la República. Pero lo cierto es que en medio de toda esta crisis de confianza y credibilidad, que ha generado evidentemente un efecto importante en las relaciones empresariales y políticas, con un quiebre fundamental también en algunos valores como la honestidad, la ética, la verdad, la confianza, etcétera, se ha generado este cambio. Inclusive esto mismo ha llevado a sobrepasar en muchas oportunidades el prestigio de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, algunas instituciones del Estado, el Parlamento y también algunas organizaciones empresariales. En medio de todo este escenario complejo, la ciudadanía ha visto con mucha preocupación y atónita el que se está quedando un tanto desprotegida e indefensa frente a toda esta situación. Y justamente porque muchas de las personas a quienes se habían elegido como su representante para la defensa de sus intereses, para la defensa de sus derechos, se han visto involucrados directa o indirectamente en actos de corrupción. Más aún, el golpe ha sido mayor cuando se ha sabido que algunas autoridades del propio gobierno han estado involucrados también, directo o indirectamente, en este tipo de situaciones. Ahora bien, simultáneamente a todos estos hechos que se están presentando,
La economía sigue su marcha, pero lamentablemente ha venido presentando una serie de situaciones que están llevando a una agudización en la desaceleración económica, que inclusive se muestran de acuerdo a las cifras. Inicialmente, cuando comienza el año, se pensó en un 3% el crecimiento y nos estamos alejando de este objetivo. Lamentablemente, el protagonismo no lo tiene la parte económica, sino que ha quedado relegada a un segundo plano por todos estos problemas de corrupción y estos problemas de carácter político, ¿no? A pesar de esto, la Presidenta de la República ha tomado esta decisión de cambiar el gabinete, lo cual ha dejado y ha generado mucha confusión, inclusive en algunos personeros dentro de la propia coalición de partidos. Pero hay que entender una cosa. La decisión de la presidenta es estratégica. Este cambio de gabinete es estratégico. Por una parte, porque de alguna manera está contribuyendo a hacerse eco del clamor ciudadano y trata de hacer un reconocimiento y un mea culpa de este raro clima en el que nos estamos desenvolviendo. Pero al mismo tiempo está planteando algunas medidas para revertir precisamente este enrarecido clima por el cual estamos atravesando. Con todo, entonces, estratégicamente este cambio de gabinete apunta a dos cosas. Primero, cambiar definitivamente el equipo político. ¿Para qué? Fundamentalmente para dejar claramente de manifiesto que la presidenta se está distanciando de cualquier tipo de decisiones políticas que pudieran influir en sus propias decisiones. Y la prueba más elocuente está relacionada, ¿no es cierto?, con el hecho de haber tomado esta decisión en forma independiente, sin consulta previa a los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno. Y en segundo lugar, porque precisamente los nuevos personeros que ustedes acaban de ver en la pantalla no son personas, con excepción del ministro de Hacienda, que tengan un pedigrí tan grande en la parte política. Es gente nueva, es gente joven. En segundo lugar, ¿por qué se ha cambiado al ministro de Hacienda? Porque lamentablemente los resultados económicos que se han venido presentando en la economía no han sido lo suficientemente buenas. Y particularmente porque esto está generando expectativas negativas por parte del empresariado e inclusive por los propios consumidores, que han bajado el consumo y en el caso del empresariado han bajado entonces las inversiones. Esto entonces ha llevado a que definitivamente este cambio de gabinete puede ser positivo y hay que mirarlo proactivamente, porque esto es una clara señal de que efectivamente existe la voluntad y la predisposición de revertir esta situación, de neutralizar este clima de incertidumbre al cual nos estamos enfrentando, y se puede constituir en una buena herramienta para mejorar el crecimiento económico, el empleo y quebrantar las malas expectativas económicas que tenemos hoy en día. Profesor, ¿qué grado de responsabilidad tiene en este momento económico del país el ministro de Hacienda? ¿Es solamente una responsabilidad política o hay algo más? ¿Y qué se espera del nuevo ministro? O sea, yo no creo que, digamos, el momento de hacer leña del árbol caído, ni tampoco, digamos, emitir juicios de valor. Lo que sí es claro una cosa, que cualquier ministro que tiene una responsabilidad tan grande como la que tenía el ministro de Hacienda, de llevar adelante 3 reformas que eran fundamentales: la reforma laboral, la reforma tributaria, ¿no es cierto?, eran importantes, inclusive la reforma educacional, coadyuvado evidentemente por el ministro de Educación, pero requiere evidentemente de generar las condiciones y el ambiente para hacer más propicia su aprobación. Y esto pasa necesariamente por generar puentes, diálogo que permitan a las partes aunar esfuerzos y llegar a buenos puertos. ¿Por qué no se va el ministro de Economía? Porque el ministro de Economía en la práctica juega un rol no tan importante como el ministro de Hacienda. El que maneja las platas, el que maneja la billetera del país, claro, es el ministro de Hacienda. El ministro de Economía, ¿no es cierto?, está preocupado fundamentalmente de la parte micro, de la parte empresa, ¿no?, del fomento de la economía, pero las grandes decisiones macroeconómicas son adoptadas por el ministro de Hacienda. ¿Es un buen elegido Rodrigo Valdés en el Ministerio de Hacienda? Yo creo que es contra todo lo que mucha gente esperaba a lo mejor,
Es una persona que reúne muchos atributos, tiene mucha experiencia internacional, es un profesor también universitario, tiene mucho background en la parte técnica y por sobre todo en la parte práctica. Yo creo que esto va a permitir, ¿no?, crear ese puente, crear esos mecanismos de diálogo justamente para alcanzar los objetivos que se pretende la autoridad. Y es más, yo te digo, ya se ha reunido con organizaciones que son muy importantes, con la Sociedad de Fomento Fabril, todas sus ramas, la Central Única de Trabajadores. Y eso es fundamental, justamente para ir acercando posiciones. Brevemente, por último, ¿cómo se explica esta subida en la bolsa después que se supo esto del cambio? Bueno, esa es una buena señal. Es una buena señal, ¿por qué? Porque hoy en día la situación de la bolsa era inestable. Y la inestabilidad puede depender de factores exógenos internacionales o también de factores internos. Piensa tú que cuando se produjo el caso Penta o el caso La Polar, inmediatamente estas acciones que representan a estas empresas caen. O sea, está dependiendo fundamentalmente del comportamiento de las empresas y en este momento, si las autoridades son capaces de revertir, ¿no?, lo que está pasando económicamente y dar confianza a los agentes económicos de que estas reformas son en pro del mejoramiento del crecimiento económico, vas a tener todavía un mejor resultado en la bolsa de valores. Muchas gracias, profesor Víctor Hernández. Hasta su próxima visita. Muchas gracias a ti.